Ok. Buenos días a todos, ¿verdad? Un gusto que nos estén acompañando el día de hoy acá en la continuación del Diplomado de Rendición de Cuentas de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos. Me presento, mi nombre es Edna Marisa Ramazzini Contreras, soy parte del equipo de trabajo, ¿verdad?, de la Unidad Especializada. A continuación, vamos a iniciar con el módulo 3, que es rendición de cuentas, un módulo muy importante donde nos van a dar información acerca de cómo poder, valga la redundancia, rendir cuentas ante la unidad especializada. Bueno, para empezar vamos a comentarles, ¿verdad?, que hay un instructivo para la rendición de cuentas de las organizaciones políticas, que es el decreto 1-85. Este instructivo pues trae ejemplos, guías, en las cuales nos van a poder servir para fortalecer la rendición de cuentas. Dentro del fundamento legal de la rendición de cuentas tenemos el artículo 19 bis, el artículo 21 y el artículo 24 bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y de sus reformas. También tenemos el artículo 13, ¿verdad?, del Reglamento de Control y Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones Políticas, ¿verdad?, en su acuerdo 602-2022 del Tribunal Supremo Electoral y sus reformas, ¿verdad? Les hago una aclaración. Recientemente se practicó una nueva reforma, que es la reforma 60-2026. Y también tenemos los instructivos aprobados mediante algunos acuerdos del Tribunal Supremo Electoral. Tenemos el 481-2018 del 23 de octubre del 2018 y tenemos el 253-2019 del 9 de mayo del 2019, donde se van a adicionar gastos permanentes en concepto de transportes, alimentación y pago de fiscales. Bueno, ¿cuál es el objetivo, verdad, de esta rendición de cuentas? El objetivo primordial, ¿verdad?, es dar unos formatos y los plazos para presentar información financiera de las organizaciones políticas. Dentro de las organizaciones políticas están las asociaciones, los partidos políticos, los comités cívicos electorales, los comités para la constitución de partidos políticos, ¿verdad? Y la rendición de cuentas ante el Tribunal Supremo Electoral, como parte de los procesos de control y de fiscalización para poder ver el tema del financiamiento de estas organizaciones. Asimismo, ¿verdad?, hay una guía para unificar el registro contable del financiamiento de estas organizaciones políticas, su rendición de cuentas y el acuerdo de las disposiciones legales vigentes, ¿verdad? Entonces, este es el objetivo primordial de poder rendir cuentas, ¿verdad?, ante el ente fiscalizador. ¿Quiénes van a ser los usuarios, verdad, o las personas que van a poder rendir cuentas de estas organizaciones políticas? Contadores generales, el órgano de fiscalización financiera, secretarios de finanzas, secretarios generales y en general toda estructura de organizaciones políticas que son responsables de conformidad con la ley electoral y de partidos políticos y su reglamento en específico, ¿verdad? Entonces todos ellos van a tener la responsabilidad de poder rendir cuentas y ante el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, dentro del contenido que vamos a trabajar el día de hoy, ¿verdad?, vamos a conocer un poco de estructura de estados financieros, los registros contables, ¿verdad?, una nomenclatura contable y cuáles son los reportes financieros que se deben elaborar y presentar. Principalmente tenemos los estados financieros, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Principalmente es revelar información acerca de cómo está la situación financiera de una organización política, de un partido político, durante un periodo determinado que sea útil y comprensible para cualquier persona que lo requiera. Estas cifras reveladas en los estados financieros deben ser razonables y confiables, ¿verdad? Deben presentar y representar, ¿verdad?, cómo está la situación
de la organización política, ¿verdad? Y la estructura tenemos activos, pasivos, patrimonios, ingresos y egresos. Recordemos que todos estos elementos son principalmente y están relacionados, ¿verdad? Para poder dar la situación de la organización política. Y aquí adelante vamos a platicar un poco acerca de qué son activos, pasivos y algunas definiciones muy importantes. Antes de continuar un poco con las definiciones, tenemos que mencionar también la norma internacional de contabilidad, ¿verdad? Que nos establece las bases para poder presentar sus estados financieros para asegurar que los mismos sean comparables, ¿verdad? Que constituyan requerimientos generales para la presentación de estados financieros, sus guías para determinar su estructura y los requisitos mínimos sobre su contenido, ¿verdad? Entonces, la norma para su presentación es la NIC. Bueno, dentro de los estados financieros, como ya hemos platicado un poco, ¿verdad? ¿Cuáles son los que principalmente y los que se tienen que presentar? Tenemos el balance de situación general, el estado de ingresos y egresos, las notas a los estados financieros, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio son los estados financieros que se deben de elaborar y presentar. Bueno, acá vamos a platicar un poco de cuál es la estructura del balance de situación general, ¿verdad? Donde se haga un resumen de todas las posesiones que tenga el partido político, la organización política, todos sus activos, todas sus deudas u obligaciones, que son los pasivos, y el patrimonio de una organización política en un periodo contable determinado. Cuando hablamos de un periodo contable determinado, establecemos que si es un balance de situación, es al 31 de diciembre del año en que se va a presentar. Como no lleva una fecha de inicio, ¿verdad? Porque es al 31 de diciembre, porque recordemos que un balance de situación general es un acumulado de todos los activos, pasivos y patrimonios de la organización política. Y dentro de la estructura de un activo, ¿verdad? Que se presente, tenemos el corriente y el no corriente, el pasivo corriente y no corriente, y el patrimonio partidario y el resultado tanto del ejercicio como de resultados de años anteriores. Aquí vamos a definir un poco y a conocer qué son activos corrientes, ¿verdad? Cuando su saldo se espera que se realice, ¿verdad? En el transcurso del ciclo normal de un periodo contable, que es en un año, ¿verdad? 12 meses, lo vamos a catalogar como un activo corriente, ¿verdad? Y también aquel efectivo, el equivalente de efectivo, que no tenga restricciones para ser intercambiado o usado. Entonces, estos van a ser términos que se van a utilizar para catalogarlos como un activo corriente. Dentro de un activo no corriente, ¿verdad? Van a ser todos aquellos con menor grado de liquidez. Aquellos que se puedan convertir en efectivo en un plazo mayor a un año, ¿verdad? Ya tenemos una fecha acá que es mayor a un año, ¿verdad? Y en ejemplo podemos tener terrenos, edificios, inmuebles, maquinarias, mobiliarios, vehículos y que todo sea propiedad de la organización política. Si en algún momento, ¿verdad? Les donan escritorios, computadoras, ¿verdad? Que van a ser para uso y propiedad de la organización política o se van a comprar, ¿verdad? Entonces, se tienen que registrar como parte de los activos fijos en activos no corrientes. Bueno, dentro de los pasivos, ¿verdad? Recordemos que un pasivo es un compromiso o una responsabilidad financiera de la organización política que tiene que estar debidamente documentada y que sea pendiente de cancelar, ¿verdad? Estas obligaciones pueden ser exigibles legalmente por medio de documentos como un contrato, una letra de cambio o un pagaré, factura cambiaria u otro documento de tipo legal. Otra de las características que tenemos que es un pasivo, es una característica
que todo pasivo es que la organización política tiene que tener contraída esa obligación, ¿verdad? Y los pasivos también son llamados como y clasificados como corrientes y no corrientes. Vamos a definir entonces un pasivo corriente cuando la obligación se espera liquidar en el curso normal de un periodo contable de la organización política. ¿Qué queremos decir ahí, verdad? Que durante el ejercicio fiscal de enero a diciembre, ¿verdad? Que se piense en liquidar esa obligación, entonces lo clasificamos como un pasivo corriente. Caso un poquito contrario, ¿verdad? O que ya la deuda se va a liquidar a más de un año, ¿verdad? Que puede ser 2, 3 años, ¿verdad? Entonces, si esa deuda se va a liquidar a un plazo mayor, ¿verdad? Ya se va a clasificar como un pasivo no corriente. Dentro de los ejemplos de pasivo corriente tenemos proveedores, otras cuentas por pagar, préstamos bancarios a corto plazo, ¿verdad? Y entre los pasivos no corrientes tenemos hipotecas, préstamos bancarios, documentos por pagar, reservas laborales, ¿verdad? El tema también de las prestaciones laborales por pagar también deben verse si son activo corriente o activo no corriente, depende en el momento en que se van a liquidar. Bueno, en el patrimonio, ¿verdad? Tenemos algunos de los elementos que se toman en consideración para la clasificación de un patrimonio, que es el patrimonio partidario, ¿verdad? Como lo mencioné, también el resultado de ejercicios anteriores, el resultado del ejercicio, y todo esto pues constituye también es el total del patrimonio. Recordemos que en la estructura de un balance de situación general, ¿verdad? Recordemos que el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio para su ecuación patrimonial. Entonces, el patrimonio, ¿verdad? Es el valor neto de la participación de la organización política más los superávit o déficit generados. Recordemos que una organización política no es que tenga una ganancia, ¿verdad? O una pérdida, porque el tema no habla de los ingresos que se puedan expresar, ¿verdad? Sino que hablamos de solo superávit o déficit generados, ¿verdad? Dentro de los movimientos que se puedan dar en el ejercicio. Tanto hablamos un poco de que vamos a hablar un poquito ahorita de los ingresos, ¿verdad? Que pueden ser ingresos dinerarios y no dinerarios por medio de sus donaciones. Aquí hablamos un poquito del estado de resultados, ¿verdad? En las organizaciones políticas, ¿verdad? Los ingresos van a corresponder principalmente a ingresos públicos y a ingresos privados, ¿verdad? Cuando hablamos de ingresos públicos, más adelante voy a mencionar un poco, ¿verdad? Cuando se recibe el derecho a un financiamiento público, ¿verdad? Y en ingresos privados, ¿verdad? Cuando hablamos de ingresos privados, nos hacemos referencia a todas las donaciones, ¿verdad? Que se dan a la organización política. Así como hay ingresos, ¿verdad? El estado de resultados nos habla también de gastos. Hay gastos de funcionamiento y gastos de campaña. La diferencia entre los ingresos y los gastos, ¿verdad? Nos dan el resultado, que es, valga la redundancia, la diferencia entre ingresos y gastos de la organización política. Bueno, aquí vamos a hablar un poco del financiamiento público. Creo que mi compañero, el licenciado Cliver, anteriormente ya les había platicado un poco del financiamiento público, ¿verdad? Ahora pues ya se enfatiza en presentarlo en un estado financiero. Entonces, como parte de este estado de resultados, tenemos el financiamiento público, que es el ingreso proveniente del Estado, que contribuye al financiamiento de los partidos políticos y es el equivalente a $2 de los Estados Unidos de América por cada voto legalmente emitido a su favor. Entonces, creo que hay un caso práctico, ¿verdad? Hay un caso práctico de este financiamiento público. Entonces, en el estado financiero se ve reflejado cuánto es lo que recibieron,
¿verdad? Recordemos que este financiamiento público se va a dar en 4 cuotas, ¿verdad? Por cada año transcurrido. Y cada año, ¿verdad? Reciben la primera, la segunda, tercera y la última cuota de financiamiento. Esta cuota de financiamiento tiene un destino, ¿verdad? El 30% es para formación y capacitación de afiliados, el 20% para actividades nacionales y de funcionamiento de la sede nacional, y el 50% para el pago de funcionamiento y otras actividades en departamentos y municipios a los que se tenga organización partidaria vigente. Este 50%, una tercera parte, es para los órganos permanentes de departamentos en los que se tenga organización partidaria vigente, y las 2/3 partes para aquellos órganos de municipios. Recordemos que esto es una distribución que se hace, ¿verdad?, conforme a un acta que presenta la organización política ante el Tribunal Supremo Electoral con el número de empadronados, y hacen una distribución, ¿verdad? Ya cuando tengan su distribución, ya se hace el 30, el 20 y el 50%. Entonces, recordemos que ese financiamiento público tiene un destino, ¿verdad? Que nos hace, ¿verdad?, que todo se distribuya conforme a lo que establece la ley. En el año en que coinciden las elecciones, ¿verdad?, los partidos políticos podrán destinar el total de la cuota anual de financiamiento que le corresponden para cubrir gastos de campaña electoral, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que la cuarta cuota, ¿verdad?, que es donde corresponde año electoral, ya esa se puede destinar 100% para cubrir campaña electoral. Las otras 3 cuotas, ¿verdad?, siempre tienen un destino. Recordemos, 30% capacitación e información, 20% funcionamiento de sede nacional, y el 50% con una tercera parte para departamentos y 2/3 para municipios. Luego, otra parte de los ingresos, ¿verdad?, que tiene una organización política es parte del financiamiento privado. Son los valores o aportes dinerarios o no dinerarios recibidos de afiliados simpatizantes, actividades de autofinanciamiento y productos financieros en efectivo u otro medio líquido o equivalente. Se entiende por aportes de afiliados y simpatizantes, ¿verdad?, todos aquellos aportaciones que pueden ser de 2 maneras, ¿verdad?, aportaciones dinerarias y aportaciones no dinerarias, recibidas en conceptos de cuotas ordinarias o extraordinarias de los afiliados a organizaciones políticas, ¿verdad? Y también está el tema de aportaciones de simpatizantes, que son recibidas por personas individuales o jurídicas hechas a título propio, no afiliadas a la organización política. Recordemos que para poder donar, ¿verdad?, o aportar en financiamiento privado, todo esto es a través de un recibo de donación, ¿verdad? Yo, fulanita de tal, quiero donar 5,000 quetzales a tal organización política, tengo que ir directamente a la sede y me tienen que emitir un recibo correspondiente y dar el depósito a la cuenta bancaria de la organización política si es una donación dineraria, ¿verdad? Ahora, si es una donación no dineraria, ¿verdad?, que compré 5 galones de pintura, ¿verdad?, tengo mi factura y voy a donar esos 5 galones, igual de la misma manera me tienen que dar un recibo de donación, ¿verdad?, para poder dejar evidencia, ¿verdad?, de la donación que yo hice como persona individual. Bueno, entonces el estado de resultados en el tema de los ingresos, tenemos también un tema de autofinanciamiento, que más adelante les voy a dar un ejemplo, ¿verdad?, de un registro contable con un tema de autofinanciamiento, los ingresos dinerarios, los ingresos no dinerarios y otros ingresos. Entre el estado de resultado, ¿verdad?, en el tema de los egresos, se definen por 2, gastos permanentes y gastos de campaña. Los gastos permanentes siempre están de manera recurrente cada año por las organizaciones políticas, porque recordemos que tienen ingresos por
pago de contador, ¿verdad? Pago de servicios, agua, luz, teléfono, internet, pago de sede, ¿verdad? Y gastos de campaña principalmente pues van a estar más que todo en época electoral, ¿verdad? Donde ya se erogan esos gastos de campaña. Entre los gastos permanentes, ¿verdad? Son todas aquellas erogaciones realizadas para financiar actividades de proselitismo y funcionamiento en cualquier época, ¿verdad? Siempre van a estar recurrentemente. Dentro de las actividades de proselitismo y funcionamiento, ¿verdad? Son aquellas inherentes al funcionamiento ordinario de las organizaciones políticas y se van a desarrollar dentro o fuera de un proceso electoral. Formación y capacitación, difusión de la ideología, un programa político, propuesta política, posición política y convocatorias. Principalmente los gastos de campaña, ¿verdad? Van a ser todas aquellas erogaciones por actividades ejercidas, únicamente durante el proceso electoral, ¿verdad? Ahí es donde siempre se van a reportar, ¿verdad? Cuando ya les den el banderazo de la luz verde aquí en el tribunal, que ya inicia el proceso electoral, ¿verdad? Ya se dan todo el tipo de gastos de campaña. Que lo realizan las organizaciones políticas en coaliciones, con sus candidatos, sus afiliados, sus simpatizantes, personas jurídicas e individuales y colectivas, con el objeto de difundir programas de gobierno, captar o estimular o persuadir a los electores, ¿verdad? Por ejemplo, en redes sociales, mitines, contratación de grupos musicales, caminatas, caravanas, alimentos, horas de vuelo, promoción de candidatos, movilizaciones, productos promocionales, entre otras gastos de campaña. Entonces recordemos que estos están únicamente y exclusiva se dan únicamente en proceso electoral. También vamos a platicar un poco de las notas explicativas a los estados financieros, ¿verdad? Donde, como bien nos dice, explican, ¿verdad? Dan un poco más de detalle de lo reportado en los estados financieros. El efectivo y sus equivalentes de efectivo, ¿verdad? Ahí hay integraciones donde nos explican, ¿verdad? La cuenta principal, las integraciones también de cuentas por cobrar y su procedencia, inventarios y su forma de registro, integración de proveedores, integración de ingresos y egresos, y también pues ahí en esas notas se dan un poco se explican las políticas contables de cómo funciona la organización política, su forma de cómo va a ser el cálculo de sus depreciaciones, y entre otros detalles que específicamente se dan en la organización política. Bueno, dentro de esta rendición de cuentas, algo muy importante que se da en las organizaciones políticas es el tema de la nomenclatura de las cuentas. Esto principalmente se encuentra en el instructivo, ¿verdad? Si ustedes en algún momento quieren indagar en dónde se encuentra la nomenclatura o el instructivo, ¿verdad? En la página del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Hay una de las pestañas que habla de la unidad especializada, ¿verdad? Creo que es como la quinta. Y aquí habla ahí se encuentran formatos, anexos, y ahí está el instructivo, ¿verdad? Entonces, para que le quieran dar una leída. Entre la nomenclatura, ¿verdad? Esta nomenclatura nos va a servir para darle un orden, una secuencia, ¿verdad? Y poder clasificar, ¿verdad? Tanto en grupos, subgrupos, cuentas principales y auxiliares de los elementos que les acabo de mencionar, que son los activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos, ¿verdad? Como es una nomenclatura, ¿verdad? Me trae la cuenta, ¿verdad? Y principalmente la codificación, ¿verdad? Y se va a dar por niveles. El primer dígito indica el grupo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hablar del activo. Grupo 1, activo. Grupo 2, pasivo. Grupo 3, patrimonio. Esos tres elementos son parte del balance de situación general. Grupo 4 y 5 hablamos de ingresos y egresos, que son parte del estado de ingresos y egresos. Los primeros dos dígitos indican el subgrupo, ¿verdad? Los siguientes tres dígitos indican la cuenta.
Los 4 primeros dígitos indican la cuenta principal y los 5 primeros dígitos indican una cuenta auxiliar. Aquí tenemos un ejemplo del balance de situación general, ¿verdad? Principalmente del activo. Si se pueden dar cuenta, en la parte superior, ¿verdad? Tenemos grupo 1, ¿verdad? Que nos dice que es activo, subgrupo, que es parte del activo corriente, y la cuenta que hablamos, por ejemplo, de efectivo. Y a la cuenta principal, ¿verdad? Que lo dejamos en un nivel 4, por ejemplo, que incluye el efectivo, caja y caja chica. Otro ejemplo, tenemos la cuenta 2, que hablamos de bancos, y la cuenta principal puede ser banco, cuenta, financiamiento público, banco, cuenta, financiamiento privado, bancos, cuenta para departamentos y para municipios, y así sucesivamente. Entonces tenemos en la cuenta 3, cuentas por cobrar, cuenta 4, inventarios, y cuenta 5, otros. También tenemos que ya el subgrupo 2 ya nos indica el activo no corriente. Entonces es una manera ordenada, ¿verdad?, de poder llevar una nomenclatura, ¿verdad? Poder llevar así en orden, ¿verdad? Los libros contables, que es muy importante en una organización política, que siempre estén al día. El libro diario, libro mayor, ¿verdad? El libro de inventarios y el libro de los estados financieros. También tenemos el tema del pasivo, que ya es parte del grupo, ¿verdad? Grupo 2, pasivo. Lo mismo subgrupo 1, pasivo corriente. Subgrupo 2, pasivo no corriente, ¿verdad? Y el grupo 3, hablamos un poco del patrimonio. Entonces, así lleva un orden, ¿verdad? Ya cuando se realizan los registros contables, tanto del debe como el haber, ¿verdad? Ya se lleva un orden de qué cuentas son las que se cargan o se abonan. En el estado de resultados, ¿verdad? Los ingresos ya son parte del grupo 4. Luego tenemos el subgrupo 1, que es financiamiento público, subgrupo 2, que es financiamiento privado, subgrupo 3, que es autofinanciamiento, y otros tipos de ingresos. Ya el grupo 4, con subgrupo, ¿verdad? Ya tenemos si son ingresos no dinerarios o en especie. Dentro de la representación, ¿verdad?, del estado de resultados en el tema de ingresos y egresos, ¿verdad? Principalmente los no dinerarios son cuentas de control, que quiere decir que si yo voy a registrar 20,000 en ingresos no dinerarios, esos mismos 20,000 en ingresos, ¿verdad? Porque prácticamente tienen el mismo valor monetario, ¿verdad? De ingresos contra egresos. Dentro de los egresos tenemos el grupo 5, que son gastos permanentes, ¿verdad? Dentro de los cuales pueden ser gastos de funcionamiento, sueldos, salarios, honorarios, arrendamientos, agua, luz, teléfonos, materiales y suministros. También tenemos gastos permanentes y la otra cuenta que también trabajaríamos, ¿verdad? El tema de asambleas, ¿verdad? Y otro tipo de gastos. Bueno, aquí como les mencioné, ¿verdad? También en el grupo 5 están los egresos no dinerarios, que son todas aquellas cuentas de control, que si se registran en la misma totalidad en ingresos no dinerarios, los mismos en egresos no dinerarios. Bueno, muy importante también mencionar el tema de los registros contables, ¿verdad? Porque es algo vital dentro de la rendición de cuentas. Principalmente los libros contables que establece el Código de Comercio y las leyes tributarias específicas. ¿Cuáles son ellos? Libros de inventarios, libro de diario, libro de mayor y libro de estados financieros. Todos ellos deben habilitarse a sus folios y ser registrados, ¿verdad? Esos libros en la Superintendencia de Administración Tributaria. Ya los libros específicos, ¿verdad? Que son libros de contribuciones establecidos en la ley electoral y de partidos políticos, que son 4, que es el de efectivo, el de especie, el de formación política para entidades extranjeras y para entidades nacionales. Esos se habilitan, ¿verdad? Aquí en la unidad especializada,
del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, es importante, ¿verdad? Reitero, llevar al día la contabilidad, ¿verdad? En sus libros específicos, ya que recordemos que lleva una secuencia: libro diario, libro mayor, libro de inventarios, libro de estados financieros, y ya se consolida en los estados financieros que se presentan ante la unidad especializada, ¿verdad? Entonces llevan una secuencia de todas sus operaciones que transcurrieron mes con mes, que se llevaron en un año fiscal y se van a presentar posteriormente en la unidad especializada. Tenemos algunos de los ejemplos de los registros contables por aportaciones y o donaciones dinerarias y no dinerarias. Una organización política dice que eroga de sus recursos 10,000 quetzales para pagar el servicio de cenas en un reconocido hotel con el objeto de promocionar y recaudar fondos para su candidato a la presidencia. Como resultado de esta actividad, recaudan 100,000 quetzales de los asistentes a la misma. Entonces, esto es un, principalmente, ¿verdad? Se registra el gasto, ¿verdad? El egreso de atención de protocolo, que son los 10,000 quetzales que roban en sus recursos, y los van a obtener de del Banco de Financiamiento Público, ¿sí? ¿Cuál va a ser la descripción? Por el evento, según la factura tal, a nombre del partido político, el pago de cenas para presentación y recaudación de fondos para el candidato a presidente, ¿verdad? Ya cuando recaudan esos 100,000 quetzales, ¿verdad? Ya van a un banco de financiamiento privado, se carga, y el ingreso, ¿verdad? Son desayunos, almuerzos y cenas. Entonces, por el evento, ¿verdad? Según recibos de ingresos, va a ser del recibo 100 al 150, se debe emitir recibo por cada participante en el evento según lo que, según su aportación, ¿verdad? Si fulanito de tal aportó 100, el recibo tiene que ser por esos 100 quetzales, ¿verdad? Entonces recordemos que hay prohibición, ¿verdad? Si no se sabe quién donó, ¿verdad? Aquí principalmente toda donación tiene que tener un nombre, tanto una persona individual como jurídica, quien se identifica que realizó la aportación. Otro ejemplo tenemos, se recibe una imprenta, una donación de material para propaganda para repartir a sus afiliados y al público en general. Entonces se registra el egreso por el material de información por 5,000 quetzales y el material de información que son los ingresos. Entonces en este caso tenemos un ingreso no dinerario, ¿verdad? Porque dice que se registró el material de información recibido para ser distribuido, donado por la imprenta al buen ciudadano, según el recibo tal y según su factura. Entonces, como es un ingreso no dinerario, les había platicado que es una cuenta de control, tanto para reflejar el ingreso como el gasto en el estado de resultado y en el informe de GRPRI, que ya más adelante les voy a platicar un poquito de los informes que se presentan. Luego dice que hay otro ejemplo de una donación para animar un evento electoral que incluye tarimas, luces y sonidos, ¿verdad? Egresos tenemos otros servicios y otros servicios, como tema de ingresos y egresos. Por servicios recibidos para ser utilizados en un montaje, ¿verdad? De un evento para candidaturas, se recibió el número tal. Luego tenemos se recibe un vehículo prestado o en comodato para uso en actividades de propaganda electoral de un candidato, ¿verdad? Entonces, egresos van a ser los vehículos terrestres y los ingresos vehículos terrestres. En este caso, la descripción es la utilización del vehículo recibido como comodato para la campaña electoral del candidato según el recibo tal, lo que constituye un arrendamiento justipreciado según el valor del mercado. En el caso de los bienes que son recibidos en préstamos o comodatos, como bien lo dice la palabra, con parte de préstamo, ¿verdad?, a la organización política beneficiada, se debe llevar un registro con la integración y especificaciones de dicho bien. Si, por ejemplo, es un vehículo, al nombre de quién está el vehículo, el contrato, por cuánto tiempo se va a prestar, ¿verdad? Las especificaciones del vehículo, placas, modelo, ¿verdad? Para que se sepa de quién es el vehículo, ¿verdad? Y cuánto tiempo se le va a prestar a la organización política.
Bueno, ya para culminar un poco, ¿verdad? En el tema de los formatos de información financiera. Para hacer un resumen, platicamos un poco acerca de los estados financieros, ¿verdad? Los registros contables. Es muy importante mencionar que hay ciertos informes que se tienen que presentar, ¿verdad? Ante la unidad especializada. Para lo cual, ¿verdad? Principalmente tenemos los estados financieros. Los estados financieros tienen que presentarse y es obligatorio, ¿verdad? Según el artículo que establece el reglamento, los partidos políticos, ¿verdad? Ellos presentan el balance de situación, el estado de ingresos y egresos, las notas a los estados financieros, ¿verdad? Y el dictamen emitido por el contador público y auditor. Adicional, ¿verdad? Con esta reforma que se implementó, esa reforma nos dice que también, acompañado de eso, ¿verdad? Tienen que presentar electrónicamente sus libros contables, ¿verdad? Y sus libros de contribuciones. El periodo contable que van a presentar de esos estados financieros es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Y se tienen que presentar, o la fecha como límite para su presentación ante la unidad, es dentro de los 3 meses contados a partir de la fecha de cada periodo contable, ¿verdad? Por ejemplo, el periodo que se acaba de cerrar fue el 31 de diciembre del 2025 y tenían 3 meses, enero, febrero, marzo, ¿verdad? A finales de marzo para poder presentar sus estados financieros. Bueno, otro de los informes que se tienen que presentar, ¿verdad? Como parte de los partidos políticos, es el informe de financiamiento privado por origen del recurso y gastos realizados, que es el formato GRPRI. Es un informe trimestral, ¿verdad? Que todo partido político tiene que presentarlo, llenarlo en cuentas claras en la plataforma, ¿verdad? Y luego presentarlo físicamente en la unidad. Se presentan 4 informes en el año, ¿verdad? Porque como es trimestral son 4 en el año y va a ser permanentemente, tanto en época no electoral como en época electoral. Esto cambió un poco por la nueva reforma, ¿verdad? Entonces sí va a ser permanentemente trimestral e inicia a partir del mes de enero, ¿verdad? Enero, febrero, marzo y nos vamos así sucesivamente. ¿Cuándo es la fecha límite para su presentación? Dentro del mes posterior a concluido el trimestre. También tenemos el informe del uso del financiamiento público, ¿verdad? Que se describe como INPIMPU, ¿verdad? Que es el periodo contable es semestral, del 1 de enero al 30 de junio. Y dentro del mes posterior a concluido el trimestre, pues ya se hace su presentación. Tanto en época, repito, no electoral como en época electoral es la misma periodicidad. También tenemos el informe financiero de campaña, acompañado por un dictamen emitido por el contador público y auditor, que es el Infocam, que se tiene que presentar dentro de los 3 meses siguientes de la conclusión del proceso electoral. Otro de los informes que se tienen que presentar tanto para partidos políticos como para comités cívicos electorales es el informe de publicidad de financiamiento, ¿verdad? Que es el artículo 21 quinquis, ¿verdad? Donde se van a describir todas aquellas aportaciones individuales o jurídicas que en el caso de los partidos durante los últimos 2 años y en el caso de los comités cívicos electorales desde la fecha de su creación, ¿verdad? En el cual se dan el monto de las aportaciones, ¿verdad? Y las personas que hicieron esas aportaciones para el proceso electoral en el que se participe, ¿verdad? Y también el balance de estados financieros de la entidad correspondiente al último año previo a realizarse las elecciones en las que se van a participar. Los partidos políticos y los comités cívicos electorales deben publicar por cualquier medio electrónico a su alcance, ¿verdad? Una página web, en redes sociales, ¿verdad? Y asimismo, después de su publicación, el informe lo tienen que presentar ante el Tribunal Supremo Electoral y este lo pondrá a disposición de la ciudadanía en su página electrónica y en la unidad especializada, por supuesto.
dentro de los 30 días antes de la fecha fijada para la realización de las elecciones. Entonces hay que estar un poco al pendientes del calendario del Tribunal Supremo Electoral para cuando fije la fecha de las elecciones, ¿verdad? 30 días antes hay que presentar este informe de publicidad de financiamiento. También, ¿verdad? El Infocomité, ¿verdad? Que es un informe mensual de ingresos y gastos realizados que se dan para los comités cívicos electorales, ¿verdad? Recordemos que los comités cívicos electorales solo tienen duración en época electoral, es una duración temporal, ¿verdad? Y ellos desde los primeros 5 días a partir de la siguiente, a partir del mes siguiente de su inscripción y hasta un mes después de concluir su participación en el evento electoral, mensualmente deben presentar lo mismo en plataforma como presencialmente, ¿verdad? Este informe ante la unidad, ¿verdad? Entonces, cualquier comité cívico electoral también tiene que tener la obligación de la rendición de cuentas de este informe. Y este informe sí se da mensualmente. Este informe va a tener la estructura de ingresos dinerarios privados, ingresos privados con autofinanciamiento, con productos financieros, los ingresos no dinerarios, ¿verdad? Tanto en formación política como de actividades, egresos no dinerarios y gastos de campaña. Otra de las organizaciones políticas que también tienen la obligación de presentar sus informes es el tema de las asociaciones con fines políticos, ¿verdad? Estas asociaciones, sus informes es de forma semestral, ¿verdad? Dentro del mes posterior a concluido el semestre. Y también el tema del informe de ingresos y egresos del comité para la constitución de un partido político. De la misma forma, su informe es semestral, ¿verdad? Y se presenta dentro del mes posterior a concluido el semestre. También para adicionar un poco, para los partidos políticos, deben también presentar un balance de apertura, ¿verdad? Antes de iniciar sus operaciones, si ya son un partido nuevo, luego de que ya pasan a ser un comité, ¿verdad? En la siguiente fase ya ser un partido político, en ese ínterin deben presentar un balance de apertura, ¿verdad? Con qué activos, ¿verdad? Con qué patrimonio van a iniciar sus operaciones ya como partido político. Bueno, entonces eso es lo que les venía a platicar el día de hoy, ¿verdad? Un poco de los informes financieros que se tienen que presentar ante la unidad, la responsabilidad de presentarlos, ¿verdad? De poder rendir cuentas, que es algo muy importante en el tema de transparencia, y estamos a las órdenes.